¿Qué tal? Soy Osvaldo y voy a ayudarles a resolver el siguiente ejercicio de física. Un auto va de una ciudad a otra. El viaje lo realiza en dos etapas. En la primera etapa recorre 300 kilómetros en 4 horas. En la segunda etapa recorre 600 kilómetros en 5 horas. ¿Cuál es la velocidad media que desarrolla el auto en la segunda etapa? ¿Y cuál es la velocidad media que desarrolla el auto en todo el viaje? El procedimiento que yo les sugiero realizar es el siguiente. Cuando se encuentren con este tipo de problemas, primero intenten identificar los temas y conceptos. Identificación de temas y conceptos. Luego, deberían proceder con la identificación de los datos en el problema. Identificación de datos. Para posteriormente crear un modelo del problema que ayude a resolver el problema. Modelado de problema. Luego, en caso de ser necesario, sustituimos y resolvemos el modelo. Entonces sería resolución. Y por último, y no menos importante, pues vamos a ser felices de resolver el problema. En los siguientes ejercicios ya no voy a anotar tal cual este procedimiento, pero lo voy a seguir, lo voy a continuar y lo vamos a ir mejorando poco a poco. Entonces, identificar los temas y conceptos. El problema habla de la velocidad media. Entonces hay que conocer el concepto de velocidad media y diferenciarlo de otros parecidos como el de la velocidad promedio y la velocidad instantánea. Ahora, luego está la identificación de los datos. Bien, tenemos aquí una distancia en la primera parte. Vamos a identificar los datos. Tenemos una distancia 1, una distancia inicial. Aquí le voy a poner datos. Distancia 1 igual a 300 kilómetros. Tiempo 1 igual a 4 horas. Luego, en la segunda etapa, tenemos una distancia 2 igual a 600 kilómetros, es el doble. Y esto lo recorrió en 5 horas. Tiempo 2 igual a 5 horas. De manera auxiliar, para poder identificar los datos, también para modelar el problema, como paso intermedio podríamos asistir el modelo del problema, que es esta etapa, con un dibujo o un diagrama que nos ayude a interpretar los datos. En este caso es muy sencillo. Podemos ver o imaginarnos una trayectoria, un desplazamiento, que hace un recorrido de dos etapas. Entonces tenemos la etapa 1, podemos llamarle etapa 1 y la etapa 2. Y en esta etapa, la primera etapa es de 300 kilómetros, en las 4 horas. Y el otro son los 600 kilómetros en las 5 horas. De aquí ya podemos intuir que es todo lo que se ha recorrido en total. Porque si yo sumo los 300 kilómetros que tengo aquí y los 600 de aquí, tendría 900 kilómetros. Y si sumo el tiempo que me tomó recorrer todo, entonces tendría 4 horas más las 5 horas, 9 horas. Entonces aún no me han preguntado nada respecto a eso, pero ya empiezo a comprender el problema o inferir datos del problema. La primera pregunta es: ¿cuál es la velocidad media que desarrolla el auto en la segunda etapa? Entonces me voy a centrar solo en la segunda etapa. En el modelo, para hacer el modelo tengo que recordar el concepto de velocidad media.
ya que lo identifiqué anteriormente, la velocidad media es igual al desplazamiento total, es decir, el cambio en mi posición entre mi cambio en el tiempo. Este triangulito es una delta griega, es una letra griega, un símbolo que significa cambio en matemáticas. Entonces, el cambio en la posición con respecto al tiempo, vamos a pensar este problema como si fuera de una sola dimensión, por eso pongo X. Entonces, el cambio en la posición con respecto al tiempo, y si tengo varios cambios, entonces va a terminar siendo esas distancias. Un cambio en la posición es, tengo mi posición inicial menos mi posición final menos mi posición inicial, y mi tiempo final menos mi tiempo inicial. Esto que el cambio en la posición es una distancia y el cambio en el tiempo pues es un tiempo. Pero cuando tengo múltiples cambios, o sea, múltiples cambios de posición, múltiples distancias recorridas y múltiples tiempos, en la velocidad media los voy a sumar. Entonces, si quisiera el recorrido total. Para la segunda etapa, entonces, velocidad media de la etapa 2, le voy a poner aquí, es igual a mi distancia, que son 600 kilómetros. 600 kilómetros entre las 5 horas. Esto aquí puedo auxiliarme para hacer la división. Entonces tenemos aquí que son 12 kilómetros por hora. Entonces 12 kilómetros por hora. Y, pero tengo aquí mi otro cero. 120 kilómetros por hora. Y más importante, bueno, igual de importante, la velocidad total es lo que me están preguntando en la segunda parte. Velocidad, ¿cuál es la velocidad media que desarrolla el auto en todo el viaje? Entonces, en todo el viaje, yo puedo describirlo. La velocidad media total es igual a mi distancia 1 más mi distancia 2 entre mi tiempo 1 más mi tiempo 2. Eso es igual a, tengo en la primera etapa 300 kilómetros más los 600 kilómetros entre las 4 horas más las 5 horas, que ya habíamos escrito que son 900 kilómetros recorridos en 9 horas. Entonces 900 entre 9 son 100 kilómetros por hora es la velocidad media total, y 120 kilómetros en la primera parte. Entonces la respuesta correcta sería esta, ya que tengo mis 120 kilómetros en la segunda etapa y la velocidad media total 100 kilómetros por hora.